llevas tiempo ya escuchándome, como siempre, agradeciéndote por estar aquí en estos lives. Hoy en esta transmisión quiero platicar acerca de la importancia de sentir nuestras emociones. Y como saben, especialmente las personas que me escuchan, todos los mensajes que yo comparto surgen de mi proceso personal y de lo que yo estoy viviendo y de la energía del momento. Y ahorita, ayer tuve una experiencia muy interesante y difícil con una persona que quiero mucho, con la que me estaba vulnerabilizando, con la que estaba platicando acerca de mi proceso, mis dolores, mis traumas, mis heridas. Y esta persona me dijo que debería de dejar de nadar en mis emociones densas y mis emociones oscuras. Y fue interesante porque como muchas personas sensibles y muy emocionales, hay personas que son muy sensibles, crecemos con una idea de que nuestra vulnerabilidad y nuestra sensibilidad es algo feo, es algo no atractivo, es algo que tenemos que tapar, callar, esconder, porque vivimos en un mundo altamente racional que celebra y valora por sobre cualquier otra cosa el razonamiento, la lógica y el pensamiento. Sin embargo, las emociones son la puerta al alma, son la comunicación más importante que tenemos con nuestro espíritu. Entonces yo he aprendido en mi proceso que de hecho una de las peores cosas que podemos hacer cuando emociones se detonan adentro de nosotros es luego hacer algo para quitarnos la emoción. Muchísimas de las herramientas que comparten en el mundo de coaching y muchísima de la información que se comparte en el mundo de la transformación personal nos dice cómo hacer que ya no nos sintamos mal y ahora nos sintamos bien, cómo podemos hackear nuestro sistema para dejar de sentir el dolor, cómo podemos hackear nuestro sistema para ya no sentir enojo cuando lo sentimos, ya no sentir tristeza cuando lo sentimos. Sin embargo, si todas nuestras emociones son información y si todas nuestras emociones son perfectas y si todas nuestras emociones tienen un propósito, porque sí lo tienen, es necesario sentir la emoción para poder escuchar el mensaje debajo del sentimiento, que en realidad es la voz de nuestro corazón y nuestra alma dirigiéndonos y guiándonos en nuestra vida. Entonces, cuando tú tienes una emoción o una serie de emociones que se detonan adentro de ti, lo peor que puedes hacer es luego evadirlos y luego cambiarlos y luego tratar de no sentir. Lo más difícil que puedes hacer en ese momento, especialmente cuando estás sintiendo dolor, tristeza o rabia, es estar ahí presente y no moverte y enfrentar ese sentimiento. Estar con el sentimiento, estar con la emoción, percibir en qué parte de tu cuerpo está, hablar con esa emoción, qué es lo que me estás tratando de decir, de dónde vienes, de dónde sale esta emoción. Es una de las prácticas más poderosas y transformadoras en el mundo. Y sin embargo, muchísimas personas en la sociedad todavía tienen una negación, por supuesto, por su propia sensibilidad y miedo a sentir sus emociones hacia la vulnerabilidad de otros. Y yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer cuando una persona se acerca a nosotros para compartir vulnerablemente lo que está viviendo es decirles que hagan algo para quitarse esa emoción. Es decirles que están siendo dramáticos. Es minimizar su dolor, es rechazar su vulnerabilidad, es decir, pues haz algo para que se te quite, deja de estar ahí nadando en esa emoción porque no te hace bien. Porque al contrario, trabajar esa emoción es estar con esa emoción, recordando que las emociones son fluidas, son como agua, fluyen, vienen y van, pero ¿cuándo se atoran? ¿Cuándo se atora una emoción? Una emoción solamente se atora cuando la juzgas. Una emoción solamente se atora cuando la rechazas y cuando la rechazas se vuelve densidad y cuando se vuelve densidad te pesa y no permite que puedas caminar por la vida con tu ligereza. Entonces hay muchísimo valor, muchísimo aprendizaje y es totalmente esencial no tratar de cambiar tus emociones luego después de que se detonan. Por supuesto tenemos que poder medirnos, por supuesto que tenemos que reconocer que hay una parte de nosotros que disfruta la historia de la víctima y no tiene nada de malo.
pero vivir en la historia de víctima por demasiado tiempo nos daña. Entonces, si algo te detona y te sientes lastimado, te sientes herido, te sientes emocional, te sientes triste, date chance de sentirte víctima tantito. Date chance de explorar esa emoción, explorar esa historia, explorar todo ese mundo. Eso es necesario para recibir la información, pero también la segunda parte es: no me voy a permitir quedarme ahí una semana, no me voy a permitir quedarme ahí un mes, no me voy a permitir quedarme ahí un año, porque si no la vida me pasa y ya no estoy ahí porque estoy escuchando la sabiduría de mi emoción, sino estoy ahí porque me siento de alguna forma cómoda ahí, me siento de alguna forma segura ahí. Entonces tenemos que, sí, tener límites para después de que sentimos esa cosa de que soy víctima y estoy triste y lo demás, poder ponernos un límite y decir, ok, listo, ya lo sentiste, ya escuchaste, sigamos. Pero yo creo que nuestro problema principal realmente para muchas personas es, o más bien creo que es como, tal vez es igual. Hay personas que lo que les cuesta es sentirlo. Y hay personas a quien les cuesta dejar de sentirlo. Pero nosotros tenemos que, antes que cualquier otra persona, honrar, celebrar y reconocer la importancia de nuestros procesos emocionales. A raíz de las historias que he escuchado de mi familia, de los hombres que he tenido en mi vida, de mis exparejas, de todo lo que es la sociedad y lo que se comparte, como muchas otras mujeres y seres sensibles, hay vergüenza alrededor de nuestras emociones, hay vergüenza alrededor de nuestra sensibilidad, hay vergüenza alrededor de nuestras inseguridades. Y nosotras tenemos que amarnos tanto que si una persona te dice, estás siendo dramática, deja de sentirlo, simplemente haz algo para sentirte mejor, nosotras tenemos que poder saber por qué es importante para nosotros sentir esas emociones y nosotras tenemos que poder defender nuestra verdad. Y por primera vez en mi vida, ayer respondí y dije, pues con todo respeto, el proceso que estoy teniendo es un proceso muy importante y estoy agradecida de que estas heridas se hayan despertado, porque gracias a que se hayan despertado estoy pudiendo trabajar con esta parte de mí que aún no he aceptado. Y la única forma que voy a aceptarla es estando con ella. Y lo peor que puedo hacer en este momento es decirme, Claudia, deja de sentir esto. Claudia, no te hagas la víctima. Claudia, vamos a apagar esta emoción y vamos a más bien ponernos a fingir y a hacer como si no estoy sintiendo nada. Yo considero que eso es lo peor que podría hacer. Considero que es lo peor que muchos de nosotros podemos hacer. Y considero que es importante que nosotros tengamos mucha certeza en el valor que tienen nuestros procesos emocionales y jamás permitirnos a nosotros mismos presionarnos para atravesar más rápido la emoción, como tampoco dejar que otras personas nos presionen y nos digan que está mal cuánto tiempo nos estamos tardando en procesar una emoción. El cuerpo físico necesita tiempo para procesar las emociones. El cuerpo energético necesita tiempo para procesar las emociones. Está bien que no nos sintamos mejor inmediatamente. En ese proceso de integración, en ese proceso que la tristeza atraviesa tu ser, en ese proceso que la rabia atraviesa tu ser, si eres capaz de estar presente y escuchar, vas a recibir muchísima sabiduría, muchísima información que te va a ayudar a tener una vida mejor. Yo soy una persona inmensamente sensible, emocional y profunda, y yo sé que mis mensajes son poderosos porque nacen de mi experiencia. No son teóricos. Y la razón por la que mis mensajes no son teóricos es porque he tenido que aprender a estar con mi dolor a pesar de que quiero huir. Y hay momentos que solamente te tocará estar sentado y mirar la pared, y mirar los árboles, y escuchar una canción. Y hay días que no vas a poder hacer muchas cosas productivas porque tus emociones van a ser tanto. Pero ¿quién te dijo que tus logros externos son más importantes que tu evolución interior?
Si me preguntas a mí, no hay nada más importante que tu mundo interior. No hay nada más importante que tu crecimiento personal. No hay nada más importante que mejorar la forma en la que tú te relacionas a ti mismo. Y si un día no estás siendo productivo, pero estás con tus emociones, si estás conversando con tus emociones, si estás amándote incondicionalmente a través de tus procesos humanos, yo diría que ese es un día extremadamente productivo y ese es un cambio de perspectiva que todos necesitamos para que la sanación y la compasión y la gentileza y el respeto formen partes íntegras de la forma en la que nuestra sociedad está construida. Esto es muy, muy, muy importante, chicos. No podemos seguir juzgando nuestras emociones y las emociones de los demás. Y el nivel de intimidad que nosotros tenemos con nuestras propias emociones es el nivel de intimidad que vamos a poder tener con las emociones de otro. Entonces, si una persona no tiene intimidad con sus emociones, no va a ser capaz de sostener las tuyas, de entenderlas, de sentirlas, de acompañarte en ellas. Y es un gran error el que cometemos en el pensar que podemos también abrirnos y ser vulnerables con cualquier persona, porque tenemos que ser inteligentes y saber que la inteligencia emocional es algo que tarda mucho tiempo en desarrollar y no podemos forzar a alguien a tener eso. Entonces, toda esta conversación es una conversación acerca del amor propio, de la importancia de aceptarte y tus emociones, de la importancia de no huir cuando se te detona la emoción y alguien te dice pues que se te quite, ignóralos, porque eso es lo peor que puedes hacer. Estate quieto, siente tus emociones para que puedas escuchar los mensajes que tiene para ti. Y por favor, cuando alguien venga y te platique de sus tristezas y de sus heridas y de sus cosas, jamás les digas que están siendo dramáticos o que hagan algo para quitárselo, porque es muy poca compasión eso y es muy hiriente, lastimas mucho a las personas y esa persona va a requerir una enorme cantidad de inteligencia emocional para no sentirse muy mal por el rechazo que tuviste hacia sus emociones. Esto es muy, muy importante. Así que los dejo con esa reflexión, mis queridos. Espero que hayan tenido un hermoso día o que tengan una hermosa tarde cuando sea que estén escuchando esto. Me encanta saber de ustedes, entonces por favor, si estás viendo esto, regresa al principio para escuchar todo el mensaje. Cuando sea que estés escuchando esta grabación, ponme un comentario abajo, cuéntame cuál es la reflexión con la que te quedas después de esta plática tan importante. Y por supuesto, si te parece información valiosa, compártelo con la persona que lo necesita escuchar y compártelo en tus redes sociales. Gracias a ti por estar aquí, hermosa Dani, me encanta verte. Así que los quiero, los honro, los adoro, que este mensaje llegue a las personas que tenga que llegar y que tengan una hermosa tarde y noche.